Bueno, buenas tardes a todos. Profe, me habló, Hola, me habló. ¿cómo así? Lo que pasa es que me está fallando, no sé, no la escucho, a veces se me sale. Esperen un minutico, no pruebo el micrófono. Pues en estos momentos sí la estoy escuchando, pero ahorita no. En estos momentos. Sí, en estos momentos sí, profe. mm, Ahorita me escucha bien. Sí, Bueno, esperemos entonces que siga así. Chicos, nos encontramos abarcando entonces la clase de hoy. Eh, Voy a tratar de partirla pues como en dos momentos para que no se nos vuelva, digamos, de cierta forma tan tedioso todo el rato y solamente pues como escuchándome a mí. Entonces, voy a cerrar el tema de la unidad uno. Aún nos faltaba, digamos, cerrar el tema. Esto es como de cierta forma un mini repaso y bueno, válido e importante en términos de unos aspectos del entorno que bueno, de cierta forma algunos tuvieron fallitas en términos de sus trabajos. Entonces, bueno, de cierta forma los voy a mencionar. Entonces, hoy vamos a cerrar ese tema. Al final, les propongo un foro que está habilitado en la plataforma. Entonces, nada, la idea es, les voy a dar un espacio para realizar ese foro. Nos volvemos a encontrar en otro horario, es decir, más tardecito, para que hagamos de cierta forma, pues, como un debate sobre ese tema en particular. Listo, así es como de cierta forma lo voy a partir hoy para que no se nos vuelva, digamos, tan tedioso. Ojo, los que se han conectado en este momento, me escriben porque ya llamé a lista, entonces hay algunos que entonces no escribí y yo creo que aquí ingresaron otras personas y ahorita me faltaban más. Entonces, ahorita porfa me escriben quiénes acabaron de ingresar para que no les quede como esa falta. Bueno, esperen de una vez. Dayana. Listo. Ok, sí, Dayana, que tenía que no habías asistido. Y Diana Arboleda. Ok, sí, también. Ok. Chicos, no sé, ¿me escuchan bien todos o hay algunos que no, aún no me escuchan? Profe, hola, buenas tardes. Yo la escucho perfecto. Ay, no sé. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, bueno, listo. ¿Y tú me escuchas bien? Sí, señora, ya. Me tuve que pasar al celular porque en el computador no me dio. Ok, bueno, nada, No, esperemos profe, el que, audio lo tiene bien, yo la escucho muy bien. bueno, esperemos que así sea. Voy a continuar, igual me van diciendo, listo. Este tema entonces se atribuye al tema de la semana 10, análisis y comportamiento organizacional, gestión estratégica empresarial. De cierta forma haremos un repaso como de algunos temas, pero hay otros pues completamente nuevos en términos de estrategias, los componentes de la estrategia como tal, pero no se puede hablar de ellos sin obviamente hablar del entorno empresarial, ¿cierto? Tenemos entonces unas decisiones estratégicas, es que me voy a devolver y todo. ¿Qué serán decisiones estratégicas? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué se les ocurre que será eso? No, pero Profe, de pronto a ver. unas toma de decisiones con respecto a la empresa para mejorar la capacidad, para mejorar para ir creciendo como Listo, tal o para ir proyectándose, pues para oh, ir creciendo de acuerdo a la proyección que se hayan hecho. listo, súper interesante eso que estás diciendo. Ahora sí, vamos a ver por acá qué, voy a poner acá abajo, ¿qué me proponen? Conjunto de decisiones que la empresa toma y pone en marcha para adaptarse al entorno y alcanzar sus objetivos a largo plazo. ¿Cómo lograr los objetivos declarados? Miren, de cierta forma,
el concepto que la compañera nos está diciendo es absolutamente cierto, es decir, unas decisiones que yo tomo, pero que tienen que estar orientadas, pues primero a los objetivos. Ojo, recordemos que cuando se habla de decisiones estratégicas, indudablemente, esto es una patica o una manito de qué, de toda la planeación estratégica y que mi planeación estratégica, ¿desde dónde está determinada? Desde la misión, la visión, objetivos estratégicos, muy bien ustedes los abarcaron la semana pasada desde los trabajos de las empresas que hicieron, ¿sí? Entonces, ojo, esas decisiones tienen que estar encaminadas al alcance de esos objetivos, pero resulta que, digamos, de forma constante, ¿por qué tendríamos que estar tomando esas decisiones? Porque mi entorno cambia, ¿cierto? Entonces, el hecho de que mi entorno esté cambiando de forma constante hace que de cierta forma algunos aspectos o elementos de esos planes de acción pues tengan que ser modificados en ciertos momentos. Entonces, hay algo en particular, y lo hablábamos ahorita, entonces tenemos una misión, visión y objetivos estratégicos. Listo, generalmente esos son poco probable que sean modificados, digamos, de forma muy constante. Obviamente ellos sí se modifican, pero en términos de cada año que yo evalúe si en efecto, bueno, más que todos los objetivos, la misión y visión, pues probablemente no. Pero esos objetivos, bueno, ¿qué tanto los estamos alcanzando? ¿Cuál va siendo el panorama hacia futuro en términos de esas perspectivas? Cuando hablamos de misión o visión puntualmente, pues ya sabemos que la visión es por allá cada 5 o 6 años, por allá en ese periodo de tiempo pues tendrá que ser modificada y analizada, pero miren, ahorita hay algo muy particular en lo que al menos estamos viviendo y es que, por ejemplo, en ese aspecto de misión como tal, muchas empresas ahorita, a pesar de que eso es un elemento que generalmente no se modifica ni cambia, pero entornos como el que estamos viviendo ahorita, indudablemente hacen repensar las empresas en términos de lo que se hace, ¿cierto? Miren, por ejemplo, el sector textil, lo que está teniendo que vivir ahora, y es decir, a las decisiones o a los cambios que está teniendo que ejecutar de acuerdo a esas condiciones del mercado. Entonces, si antes se dedicaban a hacer camisetas, no, ahora se dedican a hacer tapabocas. Y miren, no sé si han tenido la oportunidad de ver noticias ayer o hoy, que le han estado haciendo como una publicidad bien interesante pues a ciertas marcas textiles, pero que están haciendo no tapabocas, sino entonces ya han ido más allá de, entonces ya hay unas chaquetas especiales, entonces tienen capucha, tienen su tapaboca o lo tienen incorporado en lo que es la prenda. Sí, entonces miren, probablemente no se dedicaran a hacer eso, pero bajo las condiciones que ahorita tenemos en el entorno, pues nada, me tengo que adaptar si quiero, pues si quiero vivir, ¿cierto? Si quiero sobrevivir. Y miren que hay algo muy particular y es que ahorita, bueno, según la decisión pues del gobierno de que ciertos sectores empezaran el próximo lunes, que son el sector construcción y ¿cuál es el otro? Y el manufacturero no fue. Textil. Manufacturero, que entre esos está el textil. Miren que hay algo muy particular y muchos han salido a decir, venga, pero si abrimos nuestras empresas, pues igual a quién le vamos a vender o qué van a comprar realmente los consumidores. Entonces, miren, aquí está el ejemplo, pues como súper interesante de al menos en esa industria, los cambios que ha tenido que hacer algunas empresas y eso que pues me atrevería a decir que casi todas en su gran mayoría tienen que hacer este tipo de cambios. Miren entonces a qué tendrán que migrar en términos de esas decisiones. Miren, antes decíamos, bueno, el tema estratégico es muy difícil de que se cambie, más que todo en términos de mi misión y visión. Miren, a pesar de que la visión cambie cada esos ciertos años, 5 o 6 años, pues generalmente seguirá siendo ser el primero, ser el mejor, imponer las tendencias, es decir,
siempre estará enfocado en el mismo elemento, ¿sí? Sin embargo, ahorita pues ha hecho que esto pues tenga que cambiar de muchas maneras. Miren, ¿qué más tenemos? Todos los especialistas en estos temas expresan que cada nivel del organigrama debe contar con sus propias estrategias, las cuales deben garantizar el éxito de las del nivel superior. Miren, ¿hay algo en particular? Entonces, acá pues de cierta forma tengo un organigrama donde tenemos entonces gerente, marketing, producción, recursos humanos, ventas, ¿sí? Canales de distribución. Miren, hay algo particular y claro, obviamente en términos, ya sabemos que cuando hablamos de planeación estratégica, entonces es lo macro, ¿cierto? Lo que involucra toda la organización, pero también sabemos que a su vez todas las áreas tienen que bajar esa planeación desde su deber ser, ¿cierto? Entonces, si mi misión es, sigamos con las fábricas de textil, entonces es hacer camisetas básicas para hombre, ¿cierto? Entonces, mi misión es hacer camisetas. Pero ahorita entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que la gente va a comprar camisetas? ¿O va a comprar justo las camisetas que yo hago? ¿O entonces tengo que migrar a hacer camisetas con otras características o con otras variables? Miren, obvio, yo no puedo dejar completamente de hacer mi objetivo, pues que finalmente será confeccionar algo, ¿cierto? Pues finalmente pues estamos hablando de textil, no, entonces no me puedo ir a hacer pues yo qué sé, a prestar servicio de algo. No, yo ya tengo una infraestructura, maquinaria, equipos enfocados para eso, ¿cierto? Destinadas para eso. Entonces, medianamente ocupando todos mis activos, es decir, máquinas, equipos y demás, ¿a qué podría migrar y que siga siendo rentable en un momento determinado? Daniela. Hola. ¿Sí? Entonces, ojo, es supremamente importante tener esa visualización. Entonces, miren, si vamos a abrir, vamos a estar en el mercado, ¿qué vamos a vender? ¿Sí? ¿O qué estarán dispuestos a comprar los consumidores ahorita? Entonces es bien importante. Miren, qué sé yo, estos diseños que he visto estos días, de hecho, ayer me parece que se lo vi a la ministra de Minas y Energía. Ella salió en las noticias con un atuendo pues bien interesante, justamente, obviamente pues haciéndole propaganda a la empresa pues que lo hace, pero también como digamos otra perspectiva de cómo se puede salir. Ahorita también en redes sociales le vi a una actriz, a una comediante, también un atuendo muy similar al que le vi pues a la ministra, haciendo entonces hincapié en, miren, un tipo de vestuario que pues a mí me parece curioso, obviamente probablemente en momentos normales pues probablemente no los hubiéramos pensado, pero ahorita pues miren, me imagino que va a ser la tendencia. Mire, a pesar de que las condiciones medianamente vayan volviendo, entre comillas, a la normalidad, porque ya sabemos que una normalidad completa no vamos a tener hasta probablemente tener una cura, estos elementos, bueno, podrán ser al menos el tema en este momento para esas industrias, ¿sí? Entonces será otra perspectiva de producción, pero utilizando lo que yo tengo y los elementos que tengo, pues para seguir funcionando. Miren, ¿qué más tenemos? Debe existir una armonía y complementación entre los tipos de estrategia y los niveles, y entre los mismos deben manifestarse la mayor coherencia posible para facilitar las decisiones. Hay algo muy particular. Acá estamos mencionando decisiones estratégicas que lo debemos tener completamente claros, alineados con mis objetivos, pero también adaptadas a las condiciones de los mercados. De esa forma, cualquier tipo de decisión en la organización, pues es más fácil que se determine, ¿sí? Es decir, no todas las decisiones serán estratégicas, pero sí todas las decisiones afectan el comportamiento y el deber ser de una organización.
Por eso, este aspecto de armonía y complementación entre los tipos de estrategia, niveles, áreas, por eso también tan importante desde el organigrama. Miren, en las empresas tiene que haber una coherencia en términos de la información. Yo no puedo estar hablando entonces, por ejemplo, ahorita de regresar, de reabrir la empresa, abrir al mercado y seguir haciendo mis camisetas tradicionales y quedarme enfocado solo en ello. Miren, tomar la decisión de abandonarlas, no, probablemente no, pero sí buscar otras alternativas, es decir, si esas son o ese es el producto por el cual me caracterizo, bueno, continuar con parte de esa producción, pero también identificar qué puede ser más rentable en este momento. Miren, el presente, tengo que mirar ahora cómo hago, cómo ingenio, qué sé yo, atuendos no solamente para la gente su día a día para salir o retomar la normalidad, sino cómo puedo hacer entonces también atuendos para los hospitales o para las empresas. Miren, ahorita, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles van a ser las condiciones para que las empresas puedan retomar su curso? Es decir, para estos sectores que van a abrir, ¿cuál va a ser el protocolo a seguir? Y si en esos está una vestimenta específica, venga, yo tengo que estar al pie del cañón, qué es lo que se va a necesitar. Y si yo lo puedo producir, pues ahí está. Listo, entonces mire que voy. Yo no puedo casarme solamente con lo que yo hago, porque eso es lo que sé hacer o eso es por lo que me identifico. Ojo, no, puede que eso siga siendo, pero también tengo que estar atento a las condiciones del mercado y ojo, y que eso también sea coherente, entonces internamente, ¿cómo pasa en mi organización? Miren, muchas veces las empresas tienen problemas o fallan porque no son coherentes con su información o por allá los gerentes toman decisiones y no se bajan al resto del personal. Miren, lo más importante es que toda la organización hable en el mismo idioma, tenga las mismas ideas sobre el trabajo que se está haciendo. Miren, hay algo muy particular y es que, bueno, no les tengo datos exactos, pero por allá sí sé que han hecho muchos estudios cuando muchas veces las empresas no logran sus objetivos en términos de producción o de eficiencia en términos de los recursos, del tiempo, del trabajo, es porque no hay una información eh, precisa a las áreas. Es decir, hay gente que trabaja porque, claro, me pagan y ese es mi trabajo, eso es lo que sé hacer, pero realmente yo no sé desde mi área o desde mi trabajo cómo aporto a ese direccionamiento estratégico, es decir, mi trabajo cómo aporta a esa misión, cómo aporto a esa visión, ¿cierto? Entonces, claro, desde mi trabajo yo tampoco tengo esa claridad, entonces, como no la tengo, eh, puede que a veces haga mi trabajo de cualquier manera, ¿cierto? Pues finalmente me pagan. Y mire, ese es el pensamiento de muchas personas y es el problema de muchas empresas. Entonces, que claro, la información se queda represada solamente en el top, ¿cierto? En la dirección. Eso no puede suceder. Ojo, obviamente tampoco toda la información pues se tiene que estar contando. Yo sé que no, pero al menos la estratégica, la que haga que esos empleados tengan sentido de pertenencia por la organización, yo debo preservarla, ¿sí? Entonces es muy importante. Tenemos entonces unos tipos de decisiones, tenemos las estratégicas globales, también maestras. Lo fundamental en estas decisiones es determinar las relaciones con el entorno, definiendo las actividades en que participa la empresa u organización o sector a la que pertenece. Entonces, lo que les digo, ¿cómo pueden eh, o cómo participa mi sector y empresa en ese entorno en particular? Y en ese orden de ideas, ¿cómo puedo adaptarme rápidamente a ese entorno cambiante? Miren, va a ser muy interesante, por ejemplo, identificar, al menos, por ejemplo, el sector textil, pues puede, digamos, tomar decisiones de acuerdo a una infraestructura que tiene, al menos van a poder abrir y tienen una perspectiva medianamente clara
de poder al menos así sea producir otras cosas que antes no había hecho o a lo que no se dedicaba. Pero díganme, por ejemplo, las empresas, es que no me quiero enfocar al turismo directamente, no es turismo. Quiero referirme como al ocio y diversión, es decir, los cines, los teatros, los parques, pues de diversiones o a los que yo tengo que pagar para acceder. Miren, esos sectores o ese sector todavía tiene una perspectiva lejos, digamos, de volver a su normalidad, ¿cierto? Es decir, ellos aún ni siquiera tienen definido todavía un momento, o si lo tienen aún está lejos. Y miren, y cuando eso suceda, si no tenemos cura todavía, ¿cómo van a funcionar? ¿Sí? Entonces, muchachos, miren, estamos a la puerta de, pues a ver, la quiebra de muchas empresas, porque miren, a pesar de que yo pueda tener, claro, unos ahorros, ¿sí? Unas provisiones, en un momento determinado, pues el dinero también se va acabando, ¿cierto? Y si yo no tengo ingresos, pero sí tengo las mismas salidas de dinero, pues ¿qué hago? Miren, ¿cuánto cuesta la infraestructura de un parque, de un cine? ¿Sí? ¿Cuántas personas están involucradas en la prestación de esos servicios? ¿Sí? Entonces, miren que de cierta forma vemos, al menos en la situación que estamos viviendo, vemos muy clara, al menos la participación de algunas empresas o de algunos sectores, pero no tan clara los de otros. ¿Y qué va a suceder con con esas empresas, con esos sectores en particular? Entonces, miren, aquí hay un reto interesante y bueno, y ahorita sí que lo vamos a ver. Al menos todavía tenemos asignatura el resto de este mes que viene para seguir evaluando el comportamiento del entorno, cómo va sucediendo y las decisiones de las empresas, pues en pro de ese comportamiento, porque miren muchachos, no es fácil. De hecho, al menos aquí en Antioquia, hoy que vi unas perspectivas que sacaron unos estudiosos de macroeconomía de la de Antioquia, miren, el dato o el aspecto del desempleo está complejo, ¿sí? Está muy complejo para nuestro departamento. Algunos tenían, digamos, una buena perspectiva de que al menos se pudieran conservar las empresas con la mano de obra que tienen y de pronto de generar empleo. Pero miren, si uno lo piensa con cabeza fría, realmente las posibilidades de que se genere empleo están difíciles, ¿sí? Si bien yo creo que las empresas, al menos bendecidas, las que alcancen a pasar este momento sin tener que despedir empleados, sin caer en la quiebra, ¿sí? Es decir, si acaso se van a sostener, ya pues el hecho de generar, no lo sé, lo veo un poco complejo. Tenemos en este caso ya decisiones estratégicas corporativas. Miren, ahorita estábamos muy entrelazados con qué, el entorno, cómo mi sector, mi empresa está relacionado o está atento a las condiciones del entorno para poder adaptarse. En este aspecto, ¿qué tenemos? En este ámbito corporativo, la cabeza, alta dirección, debe decidir cómo distribuye sus potencialidades y todo tipo de recursos entre la gama de negocios existentes. Bueno, de cierta forma va ligado a lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Entonces, listo, mis condiciones de mercado están cambiando o del entorno están cambiando, mis consumidores están cambiando. Entonces, internamente, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar? Es decir, y miren muchachos, siempre estará entonces la decisión de, ¿sigo trabajando de la misma manera que lo he venido haciendo a través del tiempo? O, eh, miren, tengo una transformación, así sea obligada, porque realmente es lo que le va a pasar a muchas industrias, una transformación obligada y aprovecho esas potencialidades y recursos para otro tipo de cosas. Miren, o con qué otras empresas hago alianzas, ¿sí? Me soporto para hacer procesos y que de cierta forma pues no todos perdamos.
muy interesante este aspecto. Mire, aquí en el primero que hablamos ahorita, hablamos muy desde lo externo, acá lo hablamos más desde lo interno, pero desde lo interno, desde los recursos. Ahorita venimos a hablar de las decisiones estratégicas, pero de unidades de negocio. Esta sí también es bien particular. ¿Qué tenemos? Lo frecuente es que las empresas diversificadas se caractericen por el multipropósito, que existan no solo varios negocios, sino diferentes estrategias de negocio. Miren, y esto sí, o al menos este elemento sí que lo vamos a ver crucial e importante en la actualidad, es decir, las empresas que no tuvieran esa diversificación en términos de sus productos o servicios, la van a tener más complicada todavía, ¿sí? Porque, ojo, si yo entonces sigamos con los textiles, pero resulta que listo, sí, mi empresa es textilera, pero yo tengo diferentes líneas de negocio, entonces tenía las de camisetas, pero yo también hago jeans, también hacía chaquetas, para algunas empresas les hacía ciertos procesos en bolsos, yo qué sé, ¿cierto? Todo lo que sea, siempre y cuando utilizar toda la maquinaria y los equipos pues que se tengan, pero para diferentes unidades de negocios o para diferentes tipos de consumidores o de clientes. Miren, en ese orden de ideas, puede que no todas esas unidades de negocio pues sean excelentes o todas me generen una rentabilidad excesiva, pero lo que sí hace es que yo, ¿cómo será la palabra? Yo de cierta forma diversifique también el riesgo. Este aspecto de diversificar no es solamente por el hecho de tener muchos productos o servicios y crecer en términos de ese sentido, no, es también poder soportar un riesgo y en efecto de que si un producto en cierto momento no está o no tiene qué sé yo, participación en el mercado, no tenga las mejores ventas o no esté generando la mejor rentabilidad, existan otros que puedan tener ese peso, ¿cierto? O puedan soportar lo que ese producto en este momento no esté dando. Miren, es como cuando en las inversiones le dicen a uno, no se puede poner todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Lo mismo pasa con las empresas en términos de su deber ser. Yo no, miren, obvio, yo sí me debo diferenciar por algo, yo debo tener un producto diferenciador, pero ese no puede ser el único sustento de mi organización. A partir de ese producto estratégico o diferenciador que yo tengo, tienen que haber ramitas, tienen que haber otros subproductos o que se deriven de él o que puedan estar a su mismo nivel, ¿sí? Siempre pensando en el soporte que todos pueden darse entre sí en un momento determinado. Y miren, ahorita sí que es cierto. Listo, puede que yo nada, solo tengo, qué sé yo, uno o dos productos, tengo mi mercado muy diferenciado o pues ya lo tengo definido, pero me puedo adaptar fácilmente pues a las condiciones de los mercados. Listo, ese es otro aspecto. Entonces, miren, importante tener esa capacidad. Sin embargo, es que las empresas que no tuvieran desde antes, digamos, esa diversificación o al menos ese pensamiento de diversificación, es muy complejo porque ahorita sí o sí, es decir, lo que hablábamos ahorita del cambio, va a ser obligatorio, ¿sí? Va a ser obligatorio, entonces es mucho más complejo hacerlo. Miren, un ejemplo bien interesante, claro que ahorita yo no sé esa empresa también qué va a hacer de ella, al menos ahora, pero bueno, tiene algo en particular y es que tiene la constitución de esa empresa es de socios públicos y privados, es decir, es una empresa mixta. Cuando yo me gradué de la maestría, yo hice un trabajo de la empresa Metroparques de aquí, pues de Medellín, ¿cierto? Metroparques tiene un componente privado y un componente público. Resulta que ellos tienen, o bueno, en esa época que hice ese trabajo, yo creo que aún los mantienen, tenían 3 unidades de negocio, que son la alimentación de los parques,
No sé si de pronto sepan, pero los parques de esa empresa son el Parque Norte y el Juan Pablo II. Aparte del parque en sí, que es, digamos, su negocio principal, ellos tienen otras dos unidades, el de alimentación que les venía diciendo ahorita y otro que es la logística de eventos. Miren, supremamente curioso, cuando yo hice ese trabajo con ellos, nos fuimos solo por la línea de la logística de eventos, de esa unidad de negocio. Y miren, era increíble, o no sé, cuando hice ese trabajo con mi compañera, quedamos impresionadas el nivel de ingreso que tenía esa área, es decir, o esa unidad de negocio. Miren, casi que la empresa, casi que a Metroparques la sostenía esa unidad, ¿sí? La unidad de logística. Y miren, nosotros ni siquiera sabíamos que esa empresa tenía logística de eventos, que era tan fuerte, que involucraba tanto dinero. Miren, tenía unos ingresos impresionantes y que esos ingresos no se quedaban en la unidad de negocio, sino que se quedaba en la organización para soportar las demás unidades. La de alimentación, bueno, esa medianamente se sostenía, y la de los parques, pues bueno, ya sabemos que en esos parques, pues hacer público-privado, pues muchos entonces entraban gratis, sí, entonces tiene un componente, digamos, no de ser muy rentables. Entonces, miren, de cierta forma ellos cómo trataron de diversificar no solamente el aspecto del ingreso, sino también del riesgo. Entonces, claro, a partir, digamos, de ese momento que ellos, ni siquiera ellos tenían tan claro que era tan importante esa unidad de negocio. Y miren pues lo que llegó a ser. De hecho, le invirtieron mucho, pero también porque generaba mucho. ¿A qué voy? A que yo tengo que estar preparado, a que esa diversificación la debo hacer en algún momento, y no porque es, bueno, que al menos sea por decisión propia y no obligado como le puede pasar a muchas empresas ahorita, ¿cierto? Les decía ahorita, el ejemplo me pareció interesante, pues en un momento normal, porque ya sabemos pues ahorita ese tipo de organizaciones en esta pandemia que estamos viviendo, pues bueno, qué vaya a pasar con ellas puntualmente, al menos en el futuro cercano. Tenemos otras estrategias que estas son, o estas decisiones son más funcionales. Miren, de cierta forma también el transcurso de esas decisiones. Miren, uno las piensa y finalmente pues uno diría, nada, decisiones son decisiones. O uno no se va a poner a pensar, bueno, este tipo de estrategia o de decisión que estoy tomando, ¿a qué hace referencia? Pero, ¿qué es lo importante acá? Que yo al menos tenga esa diferenciación en términos eh, de desde la dirección, desde las áreas, desde los procesos, desde los recursos, ¿sí? Eso es lo interesante al menos de ver esta discriminación. Bueno, ya sabemos que nos queda un minuto, si se nos corta volvemos a ingresar. ¿Qué tenemos? Decisiones estratégicas funcionales siempre deben ser coherentes y convergentes con las de negocios. La búsqueda de la sinergia entre las actividades funcionales es el elemento principal. Entonces, estas tienen que darle mucha fuerza, obviamente es al deber ser de la organización. Aquí sí que viene, digamos, haciendo relevancia este aspecto de eficiencia y eficacia, ¿cierto? Aquí sí vienen en conjunto. ¿Cómo logro mis objetivos, pero siendo muy eficiente con los recursos, haciendo más y cumpliendo, pero con menos recursos, menos mano de obra, por así decirlo? Bueno, no necesariamente en términos del número, pero así al menos en términos de dinero, ¿sí? Entonces es importante